Bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a montar un servidor OpenSSH Server en un Ubuntu Desktop y vamos a intentar conectarnos remotamente con un cliente Windows 10. Esto lo que nos va a permitir es hacer conexiones remotas de forma segura. Vamos a conectarnos del Windows 10 al Ubuntu Desktop de forma segura. Vamos a poder ejecutar aplicaciones de modo gráfico, vamos a poder realizar túneles para hacer una navegación segura y vamos a poder copiar archivos también de forma segura. Todo esto porque la conexión que va a generar entre el cliente y el servidor va a ser de forma cifrada y nadie podrá recuperar esa información. Los pasos que vamos a seguir: en el Ubuntu Desktop vamos a instalar el OpenSSH y luego configuraremos el fichero y veremos un poco las opciones que tiene ese fichero. Entonces vamos a ir al Ubuntu y vamos a instalar el paquete. Para poder conectarse, pues necesitamos que tenga conexión a internet en las máquinas virtuales, necesitamos que las dos máquinas se vean, ¿vale? Para poder realizar la conexión posteriormente. Entonces vamos a ir al Ubuntu, vamos a abrir la terminal y desde aquí vamos a instalar los paquetes necesarios. Para instalar el paquete, sudo apt install OpenSSH-server. Si por alguna cosa no detectara el paquete, no lo encontrara, recordaros de hacer el apt update, ¿vale? O el upgrade si tenéis que actualizar la versión. Y si todo es correcto, tenemos internet y todo funciona, debería descargarse el paquete e instalarse. Una vez instalado este paquete, si nos vamos al directorio etc.ssh, aquí tenemos los ficheros de configuración. Aquí los ficheros de configuración tenemos varios, ¿vale? Importantes. Tenemos por un lado el sshconfig, que sería el fichero de configuración del cliente. En este caso, de momento no lo vamos a configurar. Y luego tenemos el sshd-config, que sería el fichero de configuración del servidor, ¿vale? Que es donde vamos a tener todas las directivas que podemos configurar para, pues, que nuestro servidor escuche un puerto, permita conexiones desde una IP, desde una red, que se pueda hacer una validación por host, ¿vale? Tenemos una serie de directivas que podemos configurar. Siempre que queráis saber qué directivas disponemos y para qué sirve cada una, recordad que tenemos el man y podemos consultar el manual del sshd-config. Para editarlo, pues entramos al fichero y desde aquí pues podemos configurar todas nuestras directivas, ¿vale? Para empezar, pues el puerto, ¿vale? Por defecto el SSH utiliza el puerto 22. Yo os recomiendo que lo cambiéis para que, bueno, pues si se hace un escaneo de puertos, que no detecten que tenemos el puerto 22 y entonces ya sabrían que tenemos un servicio SSH activado, ¿vale? Entonces, bueno, podéis cambiarlo, podéis utilizar, por ejemplo, el 2202 o otro puerto que vosotros consideréis oportuno, ¿vale? En este caso voy a hacer una prueba con el 2202. Aquí tenemos la lista de direcciones por la que está escuchando. Si nosotros tuviéramos más de una tarjeta de red, pues podríamos poner por qué red o por qué tarjeta estamos escuchando. En este caso está escuchando por defecto. Tenemos directivas de nivel de log, tenemos para que no se permita el acceso desde root, ¿vale? Tenemos varias directivas que podemos configurar, ¿vale? No vamos a entrar en ellas porque no es el vídeo para explicar todas las directivas, sino para hacer una conexión rápida y sencilla, ¿vale? Entonces, lo que sí que vamos a verificar es que tengamos activado el tema de poder ejecutar las aplicaciones en modo gráfico, ¿vale? O sea, tenemos que tener activado las X-Forwarding, las 11, y tenemos que tener activado también para hacer el tema de tunneling el TCP Forwarding, ¿vale? Teniendo estas dos directivas, en principio ya estaría. Tenemos más directivas, como ya hemos dicho, que podéis ir consultando en el manual y si tenéis alguna duda, pues me podéis ir preguntando. Vale, le damos a salir y le damos a guardar. En este momento tenemos el servicio activo con la configuración inicial, ¿vale? Los cambios que tenemos no se han aplicado. Deberíamos reiniciar nuestro servicio, ¿vale? Podéis reiniciarlo de varias maneras. Yo estoy acostumbrado a hacerlo con etc initd, ¿vale? SSH restart, ¿vale? Lo podéis reiniciar como vosotros queráis. En este momento ya está el servicio reiniciado con la configuración que yo había puesto. Entonces, si hacemos un status para verificarlo, pues como podemos ver, tenemos el servicio encendido, lo tenemos activado y por el puerto 2202
conectado, ¿vale? Entonces el servicio ya estaría activo, ya podríamos conectarnos remotamente desde un cliente Windows, Linux, Mac, cualquier equipo que pueda conectarse por SSH podría conectarse a nuestro servidor. Yo voy a hacer las pruebas desde un Windows 10, ¿vale? En Windows 10 podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar un programa que se llama PuTTY, que lo podemos descargar de su página de manera gratuita, o podemos hacerlo mediante la terminal. Si lo hacemos desde la terminal, tenemos el comando SSH, con el cual podemos conectarnos remotamente al equipo, ¿vale? Entonces la sintaxis del SSH es igual que si utilizamos un cliente Linux, SSH, le indicamos con "-p" el puerto por el que me quiero conectar, ya que lo he modificado. Si fuera el puerto por defecto no haría falta indicárselo, pero como lo hemos cambiado, pues tengo que indicar el nuevo puerto. Le tenemos que indicar el usuario con el que me voy a conectar, que sería el usuario de la máquina de Ubuntu, en este caso mi usuario es Ubu. Le damos arroba y le ponemos la dirección de la máquina. Tenemos que poner la dirección IP. En el caso de tener algún servicio de DNS, podemos poner el nombre, ¿vale? En este caso, como no tenemos ningún servicio de DNS, le voy a poner directamente la IP, que en mi caso es la 10.030.39. 10.030.39. En este caso, como es la primera vez que me voy a conectar, ¿veis? Si es correcto, pues me dice la autenticación del host. Está establecida y tenemos que guardar pues la clave, ¿vale? Si le decimos que sí, pues esa clave se guardará en mi equipo y ya no me la pedirá, me la volverá a pedir. Le decimos que sí. Y ahora me va a pedir el password del usuario Ubu. En este caso le ponemos el password que es de esta máquina de aquí, le damos a aceptar y como podéis ver ya estoy dentro de la máquina. Ya me he conectado remotamente al servidor, ¿vale? Si miramos los equipos que están conectados o los usuarios que están conectados, desde aquí vemos que tenemos un usuario Ubu conectado por la TTI2, que es esta terminal, y un usuario Ubu por PTS1 desde la dirección 10.030.40. ¿Veis? Pues desde aquí tengo la conexión establecida, ¿vale? De esta manera pues veo que desde esta IP tengo un equipo conectado. Y todo lo que tengamos aquí pues automáticamente es la misma máquina, ¿vale? Entonces desde aquí yo puedo realizar todas las tareas como si estuviera local en el servidor, ¿vale? La otra opción que hemos dicho es, en vez de utilizarlo mediante el terminal, el CMD de Windows, es hacerlo con un programa. Este programa lo podemos descargar desde su página, que es el putty.org. Desde aquí podemos descargarnos este programa. Le damos a descargar y podemos instalar la versión. Bueno, tenemos diferentes versiones para diferentes arquitecturas. Podemos descargarlo en el instalador o podemos descargarlo como en ejecutable, ¿vale? Es como si fuera un portable. Vamos a instalarlo. Me descargo la versión de 64 bits y vamos a instalarlo. Empieza el asistente, como cualquier programa. Así ya lo tengo. Instalamos. Le decimos que sí. Y finalizamos. Vale, ya tenemos el programa instalado. Vamos a abrirlo. Y esta sería la interfaz del programa. Este programa nos permite conectarnos por SSH, por Telnet, ¿vale? Por diferentes protocolos. Nosotros vamos a utilizarlo para el SSH. Entonces simplemente lo que deberíamos hacer es poner la dirección IP de la máquina. En este caso hemos dicho que era la 39, le ponemos el puerto 20.02 y desde aquí ya podríamos conectarnos. Si queremos, lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, aquí servidor Linux, le damos a Save y así ya lo tenemos aquí guardado y no tenemos que estar poniéndolo cada vez, ¿vale? Lo podríamos cargar para la siguiente vez que queramos conectarnos y ir guardando aquí un listado de nuestros servidores. Le decimos abrir. Como es la primera vez también, pues me va a decir lo de la clave. Le decimos aceptar. Y ya desde aquí pues pondríamos el usuario y el password. Y ya estaríamos dentro también de la máquina. Vale, desde aquí si miramos las conexiones, pues veis, tenemos otra conexión que hemos hecho a través del programa. Entonces esto sería exactamente igual, ya sea desde terminal de CMD de Windows o con el PuTTY descargando los programas. Si lo hiciéramos desde un Mac o lo hiciéramos desde un Linux, también lo podríamos hacer como hemos hecho con el SSH.
vamos a ver otras opciones que tenemos, ¿vale? Las otras opciones que hemos dicho era la de, por ejemplo, copiar ficheros. Vamos a ver esta de aquí, copiar ficheros de forma segura. Imaginaos que yo tengo un fichero en el Ubuntu, en el servidor o en el Ubuntu Desktop que tenemos aquí, y lo que quiero hacer es copiarme un archivo a mi Windows o al revés, ¿vale? Tengo un archivo en Windows y quiero pasarlo a Linux, ¿vale? Pues, bueno, me salgo del PuTTY, vamos a abrir el CMD, símbolo de sistema, ¿vale? Y desde aquí vamos a decir que se conecte al servidor y cojamos un fichero para tenerlo nosotros aquí. Me voy a ir al escritorio. Desde aquí me voy a ir al escritorio para tener aquí en el escritorio. Y vamos a crear un fichero, por ejemplo, en el Ubuntu. Vamos a hacer un fichero que se llame hola fichero.txt. Ya tengo aquí el fichero hola. Y ahora lo que voy a hacer es coger este fichero hola y lo vamos a pasar al Windows de forma segura con el comando scp, ¿vale? Que sirve para copiar utilizando el protocolo SSH. Entonces vamos a hacer scp, le indicamos el puerto por el que me voy a conectar, en este caso es el 2202, y le vamos a poner origen y destino. ¿El origen cuál es? La máquina que hay aquí, que sería ubu arroba y la IP, hemos dicho 10.0.30.39, y hay que indicarle la ruta. En este caso, como lo tengo en la home, a partir de los 2 puntos sería la home del usuario, pero también podríamos indicarle la ruta absoluta, si quisiéramos. ¿Veis? De esta manera le puedo indicar la ruta absoluta. O podemos indicarle la ruta a partir de la home del usuario. En este caso, como sería la home, podría ponerle directamente fichero txt. Y ahora, ¿dónde quiero guardarlo? Lo quiero guardar en el directorio actual, donde estoy, y le vamos a poner con otro nombre, fichero win.txt. Entonces vamos a copiar este fichero de aquí, lo vamos a copiar en local con este nombre. Le damos al enter, nos va a pedir el password del usuario de la máquina de Ubuntu y veis, automáticamente se ha copiado el fichero y lo tenemos aquí. Si le damos a abrir, veis, tenemos el fichero con el texto que hemos puesto aquí y hemos copiado. Si lo que quiero hacer es al revés, copiar un fichero que tengo en el cliente, pasarlo al servidor, pues vamos a crear aquí un fichero nuevo, por ejemplo, documento de texto, que le vamos a poner Windows, dentro vamos a ponerle Windows 10, le damos a guardar, y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, scp -p 2202, que es donde me voy a conectar, y el origen va a ser el Windows TXT y el destino ubu arroba 10.0.30.39 y lo vamos a guardar como windows.txt y lo vamos a guardar en la raíz, en la home. Aquí le damos al enter, nos pide el password y por arte de magia se ha copiado. Si nos venimos aquí, ls, tenemos el Windows TXT, que si miramos el contenido, tenemos el texto de Windows 10. Entonces hemos copiado de un lado a otro de forma segura y así nadie nos puede capturar esos ficheros, porque en el momento que copiamos van cifrados. Ahora lo que vamos a hacer es crear un túnel, ¿vale? Vamos a crear un túnel para poder conectarnos desde el cliente al servidor de forma segura y utilizar este túnel para poder navegar. De esta manera lo que vamos a hacer es como utilizar de proxy nuestra máquina para poder navegar a través de ella. Así también, por ejemplo, es como si utilizáramos una VPN, pero hecha por nosotros. Nos podríamos conectar a nuestro servidor y desde aquí navegar a Internet. Vamos a configurarlo. Para ello lo podemos hacer también desde la terminal o desde el PuTTY. Vamos a hacerlo en este caso desde el PuTTY. Abrimos el PuTTY. Aquí sería exactamente igual, vamos a cargar nuestros datos porque al final la IP es la misma, el puerto es el mismo. Lo único que aquí tenemos que tener es configurar la conexión. Nos vamos al SSH, nos vamos a túneles y aquí en túneles vamos a crear un puerto de conexión. En este caso vamos a decirle que utilizamos el puerto 8338, que es el con el que me voy a conectar para poder navegar a través de este puerto. Ponemos Dynamic y le damos a añadir.
ya se ha generado el puerto, ¿veis? Le damos a Open, nos logueamos y se acaba de generar el puerto. Ya tenemos un puerto habilitado. Entonces, si ahora, por ejemplo, nos vamos al terminal y miramos las conexiones que tenemos, si nos vamos aquí, veremos que tenemos el puerto. A ver... Aquí no tenemos ningún puerto. Aquí tenemos el puerto escuchando, ¿veis? El 8338, que es el que acabamos de generar, está escuchando. Entonces ahora me puedo conectar a él. Entonces lo que vamos a hacer es, a través del Firefox, conectarme a este puerto y lo que hará es un túnel hasta la máquina y navegaremos a través de esta máquina de aquí. Vamos a configurarlo. Para ello abrimos el Firefox. Vamos a ir a Proxy. Nos vamos a configuración del ajustes del Firefox. Vamos al proxy, configuración del proxy, y aquí en configuración manual del proxy vamos a poner en el SOX que se conecte al localhost, porque es donde está el puerto generado en esta máquina, el localhost, y el número del puerto es el que hemos indicado, que era el 8338. Le damos aquí a aceptar, y ahora en principio está configurado. Si yo ahora navego, por ejemplo, vamos a ir a la página de YouTube. Vale, le damos aquí a navegar. Estamos navegando a YouTube. Y ahora estamos navegando a través de esta máquina de aquí. Si nos venimos a ver las conexiones, hacemos un netstat. Vale, tenemos todas las... Bueno, desde aquí no lo vamos a ver. Vamos a hacer un netstat -an. Y así lo vemos mejor, netstat -an. Y de aquí, si os fijáis, tenéis todas las conexiones establecidas entre el puerto local y el puerto que hemos generado. De esta manera, todas las navegaciones que estamos haciendo, las estamos haciendo a través del puerto 8338. Entonces, lo que estamos haciendo es, desde esta máquina aquí, nos conectamos al OpenSSH y desde aquí estamos navegando. Si ahora, por ejemplo, desconectamos nuestra conexión, ¿vale? ¿Veis? Ahora estamos navegando tranquilamente, ¿vale? Si yo, vamos por ejemplo al Bing, ¿vale? Todo esto está navegando. Si yo ahora desconecto mi conexión, ¿vale? Cierro la conexión, cierro el túnel. Si ahora navegamos, ¿veis? Se ha perdido la conexión. ¿Por qué? Porque estamos navegando a través del proxy y el proxy acaba de desconectarse. Vale, entonces, esto nos permite hacer una navegación segura desde un cliente a un servidor y navegar a través de nuestro servidor. De esta manera, si tuviéramos alguna restricción, tuviéramos algún programa que nos está bloqueando el tráfico va a ir cifrado, no lo podrían ver y no podrían saber que estamos, dónde estamos conectados. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso sería ejecutar aplicaciones en modo gráfico. Vamos a configurarlo. Para ello lo podemos hacer también desde la terminal o desde el PuTTY. ¿Vale? Entonces, para hacerlo desde la terminal, vamos a conectarnos. Para ello sería SSH. Le ponemos el puerto. Le indicamos el usuario, la IP. Y le indicamos que se ejecute la interfaz gráfica con el "-x". Esto de aquí se conectaría y ejecutaría interfaz gráfica para poder ejecutar aplicaciones, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que las aplicaciones... modo gráfica de Ubuntu no se pueden ejecutar directamente en Windows, ¿vale? Necesitamos un servidor de X Windows para poder ejecutarlas. Entonces, antes de conectarnos y poder ejecutarlos, lo que tenemos que hacer es descargarnos el programa para poder ejecutarlas. Este programa se llama Xming, entonces vamos a descargarlo. Ahora, por ejemplo, ya no podemos navegar porque hemos hecho antes el proxy, entonces hay que quitarlo para volver a navegar de forma normal, ¿vale? A través de nuestra máquina. Si quisiéramos navegar a través del proxy, pues tendríamos que activar el túnel otra vez, ¿vale? En principio, como no vamos a utilizarlo, lo quito y ya está. Descargamos el Xming de la página de Source.
le damos a descargar. Vale, una vez se ha descargado, lo ejecutamos y lo instalamos. Le damos a siguiente. Aquí se va el directorio donde se va a instalar. Vamos a instalar la versión full. ¿Vale? Le decimos a siguiente. Le decimos el programita que va, cómo se va a llamar. Le damos a siguiente. Si queremos crear algún acceso directo, un icono. Bueno, aquí está todo lo que va a hacer ahora y le damos a instalar. Si lo queremos lanzar para que empiece, le decimos que sí. Vale, aquí teóricamente el firewall me lo va a bloquear, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos permitir que se comunique, ¿vale? Vamos a activarlo, permitimos el acceso para que se pueda utilizar. Entonces, si todo ha ido bien y se ha instalado correctamente, pues en principio os debería aparecer aquí abajo el servidor. ¿Veis? Xming Server está arrancado y de esta manera ya podríamos utilizarlo, ¿vale? Entonces, vamos a conectarnos. Nos conectamos por SSH al puerto que ya teníamos, la IP, el usuario y "-x" para que pueda ejecutar las interfaz gráfica. Vamos al Enter, pedimos el usuario y en principio ya nos hemos conectado. Ahora si ejecutáramos una aplicación de modo gráfico, pues se abriría el Xming y lo arrancaría. Vamos a probar, por ejemplo, el Firefox. ¡Patricio, no funciona! Bueno, como podéis ver, si veis el reloj, llevo como casi 3 horas intentando conectar. No sé qué pasa, que el problema con la versión 22.04. ¿Por qué no funciona? Tiene que haber alguna cosita que no acabo de detectar. Seguiré otro día y veremos a ver qué puede ser por la que no me abra la aplicación gráfica. He modificado el display, he modificado cosas, he instalado y nada. Entonces lo que voy a hacer es voy a bajar a la versión 20 y vamos a probarlo. A ver si de esta manera sí que me arranca las aplicaciones de modo gráfico. Vamos a abrir una versión 20.04. Tenemos aquí. Vamos a configurar rápidamente un poco lo que sería la configuración del SSH. Vale, tenemos el fichero. Vamos a seguir utilizando el mismo puerto que teníamos en la otra máquina. El 2202. Verificamos que tenga las X11 activadas. Vale, las tenemos activadas. Vale, pues salimos. Y vamos a probar de conectarnos. Ahora vamos a ver qué IP tenemos. Tenemos la 10.0.30.41. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir el PuTTY. Vamos a probarlo con el PuTTY. Probamos la 10.0.30.41. Abrimos el puerto 2202. Nos vamos al apartado de X11. Activamos. Abrimos. Vale, tenemos que reiniciar el servicio porque no lo he iniciado. Sudo /etc etc initd ssh restart. Volvemos a conectarnos. Reiniciamos, como es la primera vez que me conecta por ahí. Le damos a aceptar y nos conectamos. Vamos a arrancar el Firefox, a ver si nos arranca. Y en esta vez sí que me lo arranca. ¿Veis? Con la versión 20.04 no hay ningún problema. Podemos arrancar las aplicaciones. Estamos aquí arrancando la aplicación de Ubuntu. Desde la terminal vamos a ver otra aplicación. Vamos a probar el LibreOffice. Vale, también parece que arranca. Vale, lo tenemos aquí, está arrancando. Ya tenemos el LibreOffice aquí. Vale, como podemos ver, con la versión 20.04 no hay ningún problema. Podemos arrancar tranquilamente las aplicaciones remotas desde
¡De eso se trata! ¡Sí! Vale, como habéis visto, en la versión 20.04 funciona, la 22.04 no hemos conseguido arrancar las aplicaciones gráficas. Tiene que haber alguna configuración que cambia el entorno gráfico que no es compatible con Xmin. Seguiré investigando a ver si conseguimos algo y si encuentro alguna solución os lo comento. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido para poder configurar todo. Y cualquier cosa ya sabéis, me dejáis un comentario y vamos hablando. Hasta luego.